La campanilla sobre la puerta de El Cucharón Dorado estaba destinada a anunciar la llegada de otro cliente. Para Ana, una camarera de 24 años que se ahogaba en deudas estudiantiles, ese sonido era el ritmo de su supervivencia. Pero en esa fresca tarde de otoño, la campanilla presagió una tormenta. Una mujer anciana, envuelta en un abrigo de Chanel, que valía más que el coche de Ana, entró, y su presencia silenció el restaurante. Su nombre era Elena Vance, un nombre sinónimo de poder y dinero antiguo. Sus ojos, afilados como hielo roto, escanearon la sala antes de posarse en Ana. Y entonces, un jadeo, un sonido crudo y desgarrado de conmoción, atravesó el murmullo educado del restaurante. Todos los tenedores se detuvieron a medio camino hacia las bocas, mientras la multimillonaria apuntaba con un dedo tembloroso y su voz rompió el silencio. Ese collar pertenece a mi hija. El aire en El Cucharón Dorado se volvió denso y pesado, como una manta de lana empapada en agua. Los segundos se estiraron en una eternidad. La mano de Ana voló instintivamente a su garganta, sus dedos cerrándose alrededor del fresco y familiar plata del relicario. Era algo sencillo, con forma de estrella de 5 puntas y una pequeña astilla de zafiro azul brillante en su corazón. Era su única conexión con un pasado que no conocía, su única posesión de una vida antes del hogar para niños de San Judas. Señora, la voz de Ana fue un susurro apenas audible en el repentino rugido del silencio del restaurante. Elena Vance dio un paso adelante, su compostura regia resquebrajándose como hielo fino. Su acompañante, un hombre apuesto de unos 40 años, con ojos amables que reflejaban los de ella, pero sin su dureza, colocó una mano gentil en su brazo. «Madre, por favor, no hagamos una escena». «¿Una escena?» La voz de Elena se alzó, cargada de un dolor tan profundo que era aterrador. «Richard, míralo, es el relicario de Amelia, es su relicario en forma de estrella. Le di ese collar por su 16º cumpleaños. No hay otro igual en el mundo». Todas las miradas estaban ahora sobre Ana. Sintió un centenar de pupilas clavándola en su lugar, juzgándola. Los comensales, el personal de cocina asomándose por la ventana de servicio, su gerente, el señor Henderson, quien ahora se apresuraba con una máscara de pánico servil. «Señora Vance, es un placer tenerla con nosotros». «¿Hay algún problema?», preguntó el señor Henderson, su voz resbaladiza por la deferencia. Elena Vance no lo miró. Su mirada estaba fija en Ana, como un depredador que había acorralado a su presa. «Esta camarera lleva puesto el collar de mi hija fallecida. Quiero saber cómo lo obtuvo, lo quiero de vuelta y quiero que llamen a la policía». La palabra policía envió una descarga de puro terror a través de Ana. Ella no era nadie, una chica que compraba sus libros de texto de segunda mano y comía fideos instantáneos 4 noches a la semana. Una chica cuya única familia era una fotografía desgastada de una pareja desconocida que guardaba en su billetera. Contra una mujer como Elena Vance no tenía ninguna posibilidad. «No, por favor», suplicó Ana, su voz temblorosa. «Este collar es mío, lo he tenido toda mi vida». Elena soltó una risa corta y amarga. «¿Toda tu vida?» «Mi hija, Amelia, murió en un accidente automovilístico hace 22 años. El relicario se perdió entonces. Era una pieza única de Tiffany & Co., diseñada por Elsa Peretti en persona como un favor personal. No te atrevas a mentirme, chica». Richard, su hijo, finalmente se interpuso entre ellas, creando una barrera física. Su voz era tranquila pero firme. «Madre, manejemos esto con discreción». «Señorita», dijo, volviéndose hacia Ana, sus ojos llenos de una extraña mezcla de compasión y sospecha. «Mi madre está muy angustiada. Ese relicario es idéntico a uno que tenía un inmenso valor sentimental para nuestra familia. ¿Podría decirnos, por favor, dónde lo adquirió?» La mente de Ana corría a toda velocidad. ¿Cómo podía explicar algo que ni ella misma entendía? «No lo adquirí en ninguna parte. Estaba conmigo cuando me dejaron en el orfanato. Es lo único que tengo de mis padres». La mención de un orfanato pareció desconcertar momentáneamente a Elena.
Un destello de algo indescifrable cruzó su rostro antes de que la máscara de furia fría regresara. Un orfanato, una historia conveniente, una ladrona que ha ensayado sus líneas. No soy una ladrona, dijo Ana, su voz ahora más fuerte, alimentada por la injusticia de la acusación. Su integridad era lo único que realmente poseía, lo único que había pulido y protegido frente a una vida que había intentado empañarla a cada paso. El señor Henderson, viendo a su cliente más valiosa al borde de un colapso y a su empleada al borde de las lágrimas, tomó una rápida decisión corporativa. Ana, quítate el collar y dáselo a la señora Vance. Resolveremos esto en mi oficina. Ana retrocedió como si la hubieran golpeado. No, no puedo. Entregar el relicario se sentía como renunciar a su propio corazón. Era su identidad, la tenue y desesperada esperanza de que algún día alguien lo viera y lo reconociera, y ella finalmente sabría quién era y de dónde venía. Era la prueba de que alguna vez había sido amada, aunque solo fuera por un momento. «Dámelo, pequeña ladrona». La nena se lanzó, sus dedos manicurados alcanzando la garganta de Ana. Richard atrapó su brazo justo a tiempo. «Madre, ya basta», su voz resonó en el restaurante, sorprendiendo incluso a su madre. Se volvió hacia el gerente horrorizado. «No habrá policía, todavía no, pero no nos iremos sin una respuesta». Miró a Ana, su expresión endureciéndose ligeramente. «Dices que vienes de un orfanato. ¿Cuál?» Ana tragó con dificultad, su garganta seca por el miedo. «Hogar para niños de San Judas, en el lado oeste». El rostro perfectamente maquillado de la nena Vance palideció. La mano de Richard en el brazo de su madre se tensó. El nombre parecía significar algo para ellos, algo terrible. Un nuevo silencio, más confuso, cayó sobre la sala mientras la multimillonaria y la camarera permanecían encerradas en un cuadro de acusación y desafío, unidas por una simple estrella de plata que guardaba los secretos de todas. La oficina del señor Henderson era pequeña y olía ligeramente a café rancio y desesperación. Se sentía como una jaula. Ana se sentó en un lado del pequeño escritorio de madera, sus manos apretadas en su regazo. La nena Vance se negó a sentarse, prefiriendo pasearse por la pequeña habitación como una pantera, su formidable energía haciendo que las paredes parecieran cerrarse. Richard Vance estaba junto a la ventana, de espaldas a la habitación, mirando la bulliciosa calle de Nueva York como si deseara estar en cualquier otro lugar. «He llamado a la oficina central para obtener orientación sobre este delicado asunto», dijo el señor Henderson, retorciéndose las manos. Estaba claramente fuera de su elemento, atrapado entre una multimillonaria litigiosa y la posibilidad de una demanda por despido injustificado. «¿Orientación?», espetó la nena, girándose hacia él. «La orientación es simple. La chica es una ladrona común que tiene en su poder la propiedad de mi familia. El collar vale quizás $5,000 en materiales, pero su valor sentimental es incalculable. Lo quiero de vuelta y quiero que la acusen». «No es suyo», insistió Ana, su voz temblorosa pero decidida. Miró a Richard apelando a la única persona en la habitación que parecía tener un ápice de razón. «Puedo probarlo. El broche está roto, fue reparado con una plata de un color ligeramente diferente. Ha sido así desde que tengo memoria». La nena dejó de pasearse. «¿Qué dijiste?» «El broche», repitió Ana, sus dedos trazando la pequeña imperfección en la parte trasera de su cuello. «Estaba roto y alguien lo arregló. Puedes ver la marca de soldadura si miras de cerca». Richard se giró desde la ventana, su ceño fruncido en pensamiento. Se acercó a su madre. «Madre», dijo en un tono bajo y urgente, «¿no recuerdas que Amelia siempre fue descuidada con sus joyas? Rompió el broche del relicario un mes después de que se lo regalaste. Estaba devastada. Papá lo llevó a un joyero local para que lo arreglara rápidamente porque la espera en Tiffany's era demasiado larga. Siempre se quejó de que el hombre usó un grado de plata equivocado para la reparación». La nena miró a su hijo, con la boca ligeramente abierta. La certeza furiosa en sus ojos comenzó a tambalearse, reemplazada por una confusión naciente. Volvió a mirar a Ana,
viéndola realmente por primera vez, no como una ladrona, sino como un enigma, un rompecabezas doloroso e imposible. ¿Cómo podría saber eso?, susurró Eleyanena, la pregunta flotando en el aire. No lo sé, dijo Anna, su propia confusión creciendo. Solo sé que mi collar tiene un broche reparado, eso es todo. El señor Henderson, sintiendo un cambio en la dinámica, carraspeó. Señora Vance, la joven mencionó el hogar para niños de San Judas. Tal vez confirmar su historia sería un próximo paso productivo. La mente de Eleyanena era un torbellino. El detalle sobre el broche fue un golpe directo, una grieta en los cimientos de su rabia alimentada por el duelo. Durante 22 años, había creído que Amelia murió en ese accidente automovilístico en la carretera de la costa del Pacífico. El informe oficial decía que su coche se había despeñado por un acantilado. Nunca recuperaron un cuerpo, pero el accidente era definitivo. Los efectos personales encontrados en la escena eran mínimos, y el relicario, la posesión más preciada de su hija, estaba desaparecido. La policía asumió que fue destruido en el incendio o robado por un saqueador antes de que llegaran. Para Eleyanena, su ausencia fue solo otro giro cruel del destino. Ahora, aquí estaba, alrededor del cuello de una huérfana que conocía su secreto más íntimo. «Llama al director de San Judas», ordenó Eleyanena, su voz recuperando su acero, pero con un nuevo temblor de incertidumbre debajo. Richard sacó su teléfono. «¿Cuál es el nombre del director ahora?» «Era la señora Gable cuando me fui hace 6 años», ofreció Anna tímidamente. Richard hizo la llamada, su voz un murmullo bajo y educado mientras explicaba la situación. Después de unos minutos, puso el teléfono en altavoz. Una voz amable pero cansada llenó la pequeña oficina. «Aquí Eleyanena Gable, directora de San Judas. ¿En qué puedo ayudarle?» «Señora Gable», comenzó Richard, «mi nombre es Richard Vance. Estamos aquí con una joven llamada Anna Peters, quien creo que fue residente en su hogar». Anna, por supuesto, recuerdo a auxiliar, la voz de la señora Gable se calentó al instante. Una chica encantadora, brillante, determinada. Una de nuestras mayores historias de éxito. ¿Está bien? «Estoy bien, señora Gable», dijo Anna, su voz cargada de emoción al escuchar el tono familiar y reconfortante. «Señora Gable», continuó Richard con suavidad, «Anna está en posesión de una joya, un relicario de plata. Ella afirma que lo ha tenido desde que llegó a San Judas. ¿Puede confirmar esto?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. Anna contuvo el aliento. «Sí, puedo», dijo la señora Gable con decisión. «Fui yo quien procesó su ingreso. Nunca lo olvidaré. Era solo un bebé de no más de unos días, dejada en nuestra puerta en una fría mañana de octubre, envuelta en una sencilla manta de algodón con nada más que ese relicario prendido en ella. Sin nota, sin nombre, nosotros mismos la llamamos Anna. Ese pequeño relicario en forma de estrella era lo único que tenía en todo el mundo. Está documentado en su expediente de ingreso que tengo aquí en mis archivos». El aire salió de los pulmones de Anna en un sollozo de alivio. Eleyanena Vance se hundió en la silla frente a ella, toda la lucha drenándose de ella, dejando atrás a una anciana frágil y desconcertada. El collar no fue robado. La chica no era una ladrona. Esto era algo mucho más complicado y mucho más doloroso. «Señora Gable», la voz de Eleyanena era un áspero susurro. «¿Puede decirme la fecha exacta en que fue encontrada?» «Por supuesto. Déjeme ver». El sonido de papeles siendo revueltos llegó a través del teléfono. «Aquí está. Fue encontrada en la mañana del 28 de octubre de 2003. Richard jadeó. Miró a su madre, cuyo rostro se había vuelto de un blanco fantasmal. La sangre se había drenado completamente, dejando atrás una máscara de puro shock. El 28 de octubre de 2003. Eso fue exactamente una semana después del ardiente accidente automovilístico que supuestamente se había llevado la vida de su hija, Amelia Vance. El viaje a la mansión de los Vance en el norte del estado de Nueva York fue la experiencia más surrealista de la vida de Anna. Estaba sentada en la parte trasera de un Maybach negro, el asiento de cuero más suave que cualquier cosa que hubiera tocado jamás,
y miraba el borrón del follaje otoñal. Al frente, Richard conducía en silencio, lanzando ocasionalmente miradas al retrovisor con una expresión de profunda preocupación. A su lado, la nena Vance era una estatua tallada en dolor y confusión. No había dicho una sola palabra desde que escuchó la fecha de la señora Gable. La mansión no era solo una casa, era una finca, un extenso edificio de piedra que parecía más un castillo europeo que una residencia privada. Mientras recorrían el largo camino de entrada sinuoso, Ana sintió una abrumadora sensación de estar fuera de lugar. Un perro callejero llevado a un palacio. Dentro, la casa era opulenta pero sombría. Las vastas habitaciones estaban llenas de muebles antiguos, arte invaluable y un silencio inquietante que parecía zumbar con un dolor no expresado. Un retrato de una joven colgaba sobre la gran chimenea en el salón principal. Tenía los pómulos afilados de la nena y los ojos amables de Richard. Su sonrisa era brillante y un poco rebelde. Llevaba el relicario en forma de estrella. «Esa es Amelia», dijo Richard suavemente, notando la mirada de Ana. La nena caminó lentamente hacia el retrato, su mano extendida como si quisiera tocar el rostro pintado. «Mi pequeña estrella», susurró, su voz quebrándose. Se giró, sus ojos perforando a Ana. «Mi hija está muerta, pero su collar, su posesión más preciada, fue encontrado prendido a un bebé una semana después de su muerte. Un bebé dejado en los escalones de un orfanato a no más de 50 millas de donde ocurrió el accidente. Explícalo». No era una pregunta, era una demanda, un ruego al universo para que le diera sentido a lo imposible. «No puedo», dijo Ana, sintiéndose impotente. «Ojalá pudiera». Richard guió a su madre a un sofá tapizado en terciopelo. «Madre, necesitamos pensar. Lógica. Hechos. ¿Qué sabemos?» Comenzó a pasearse, justo como lo había hecho su madre en la oficina, pero su energía era analítica, no frenética. Hecho 1. Amelia murió en el accidente el 21 de octubre. Hecho 2. El relicario no fue encontrado en la escena. Hecho 3. Un bebé. Ana fue encontrado con el relicario el 28 de octubre. Hay una semana perdida. Hay una explicación perdida. Quizás un socorrista lo robó y en un ataque de conciencia lo dejó con el bebé, teorizó la nena, su voz débil. Un socorrista con un bebé secreto que quería abandonar. Suena complicado, contraatacó Richard. Dejó de pasearse y miró el retrato de nuevo. Amelia estaba infeliz, madre. Ambas lo sabemos. Se sentía asfixiada. Era una Vance. La nena replicó, un destello de su antiguo fuego regresando. Tenía todas las ventajas, todas las oportunidades. Solo quería lo mejor para ella. «Tú querías que fuera una copia exacta de ti», dijo Richard, su tono suave pero firme. «La empujaste a casarse con Carter Hastings, un hombre que ella despreciaba. Desestimaste su pasión por el arte como un pasatiempo infantil. El último año de su vida apenas hablamos, discutíamos constantemente. ¿No recuerdas esa última pelea? El día antes de que condujera a California». La nena se estremeció como si la hubieran golpeado. El recuerdo era claramente doloroso. Ana se sentía como una intrusa escuchando ahora esta historia familiar profundamente personal. Se quedó torpemente junto a la puerta, aferrando la correa de su gastada bolsa de mensajero. «Tal vez debería irme», dijo en voz baja. «Tienen mucho de qué hablar». «No», dijo la nena, su voz cortante. «Tú eres el centro de esto. Te quedarás». Miró a su hijo. «¿Qué estás insinuando, Richard?» «No estoy insinuando nada. Solo intento ver esto desde todos los ángulos», dijo. Pero sus ojos contaban una historia diferente. Estaba siguiendo un hilo, un pensamiento que aún no estaba listo para expresar. «Voy a subir a su habitación. Nadie ha entrado en esa habitación en 22 años», dijo la nena, su voz temblorosa. «Está exactamente como ella la dejó». «Entonces es hora de que alguien entre», respondió Richard y se dirigió hacia la gran escalera, dejando a Ana sola con la formidable matriarca. Un silencio pesado descendió. Ana no sabía dónde mirar. La nena simplemente miraba el retrato de su hija perdida.
Los minutos se sintieron como horas. Finalmente, los pasos de Richard resonaron desde lo alto de las escaleras. Sostenía algo en sus manos, un libro encuadernado en cuero polvoriento, un diario. Caminó hacia su madre y se lo entregó. Estaba escondido bajo una tabla suelta debajo de su cama, dijo, su voz tensa. «Creo que necesitas leer la última entrada». Con manos temblorosas, él y la nena Vance abrió el diario. Richard había marcado la página, sus ojos escanearon la escritura familiar y curvada de su hija. Mientras leía, su rostro se contorsionó, pasando de la confusión a la incredulidad, al horror y finalmente a una angustia aplastante que hizo que el corazón de Anna doliera por ella. Un sollozo estrangulado escapó de los labios de Eleyanena mientras dejaba caer el diario. Cayó abierto en el suelo. Anna no pudo evitar ver las últimas líneas escritas en un garabato frenético y desesperado. «Madre nunca lo aceptará. Y nunca aceptará a mi bebé. Intentará controlar su vida como controló la mía. No puedo permitir que eso ocurra. Tengo que desaparecer. El coche lo empujaré por el acantilado. He sifonado la mayor parte de la gasolina. Quemará. Pensarán que estoy muerta. Es la única manera. Me voy esta noche para ir con él. Y estoy dejando mi pequeña estrella con la única pieza de mí que puedo darle. Lo siento mucho, mi amor. Perdóname. Quizás algún día lo entiendas. Siempre brilla. Para mamá». Amelia Vance no había muerto en un accidente automovilístico. Había huido, había fingido su propia muerte. Y una semana después, tras dar a luz, había dejado a su bebé, su hija Anna, en los escalones de un orfanato con lo único que le quedaba por dar, un relicario de plata en forma de estrella. La revelación en el diario destrozó los cimientos de 22 años de duelo sobre los que se había construido la familia Vance. El fantasma de Amelia estaba, de repente, sorprendentemente vivo. Eleyanena estaba inconsolable. La verdad era una realidad mucho más cruel que la mentira con la que había vivido. Sus sollozos no eran solo de pérdida, sino de una profunda culpa que le desgarraba el alma. Richard recogió el diario y guió a su madre de vuelta al sofá. Se sentó a su lado, su brazo alrededor de sus hombros temblorosos, y comenzó a leer en voz alta entradas anteriores. Anna, ya no una extraña, sino la encarnación viva de esta historia secreta, se sentó en un sillón cercano, escuchando mientras la historia de su propia vida comenzaba a desplegarse. Las palabras de Amelia pintaban un vívido retrato de una joven atrapada en una jaula dorada, 12 de enero de 2003. Madre me presentó a Carter Hastings III hoy. Tiene una sonrisa perfecta y el alma de una hoja de cálculo. Ella lo llama un partido adecuado. Yo lo llamo una sentencia de por vida. Ella no me ve. Solo ve el legado Vance, una dinastía que se espera que perpetúe con un hombre que me mira como si fuera una yegua premiada. 4 de marzo de 2003. Conocí a alguien. Su nombre es Leo. Es un artista. Tiene pintura bajo las uñas y ve colores en el mundo que nunca supe que existían. No le importa que mi apellido sea Vance. Me preguntó cuáles eran mis sueños y por primera vez en mi vida no tuve que mentir. Le dije que quería pintar atardeceres, no organizar galas. Las entradas narraban un amor secreto y apasionado, se encontraban en cafeterías clandestinas en Greenwich Village y pasaban fines de semana en un pequeño estudio lleno de olor a trementina y posibilidades. Leo era todo lo que el mundo Vance no era. Pobre, de espíritu libre e indiferente a la riqueza. 22 de junio de 2003. Le dije a madre que quería postularme a la Escuela de Diseño de Rhode Island. Lo llamó una indulgencia frívola. Dijo que mi deber era con la familia, casarme con Carter y tomar mi lugar en la junta de la Fundación Vance. Tuvimos la peor pelea de nuestras vidas. A veces pienso que odia la parte de mí que no es solo un reflejo de ella. Luego vino la entrada que lo cambió todo. 30 de agosto de 2003. Estoy embarazada, de Leo y Mía. Estoy aterrorizada y extasiada. Un pequeño pedazo de nosotros. Un pequeño pedazo de amor puro, sin mancha de dinero o legado. Leo estaba encantado. Quiere que huyamos juntos a Oregón, donde vive su hermana. Dice que podemos vivir simplemente, podemos ser una familia. Pero estoy tan asustada.
Madre lo descubrirá. Nunca permitirá que esto ocurra. Usará su dinero y su poder para quitarme al bebé. Dirá que soy una madre no apta, que Leo es un cazafortunas. Lo destruirá para llegar a mi hijo. Las entradas finales eran un plan frenético y desgarrador. La idea de fingir su muerte nació de la desesperación. Era la única forma que podía imaginar para ser verdaderamente libre, para proteger a su hijo del peso aplastante del nombre Vance y de la influencia controladora de Eleyanena. Estaba embarazada, susurró Eleyanena, las palabras atrapándose en su garganta. Nunca lo supe. Hice que mi propia hija fingiera su muerte. El peso total de sus acciones pareció caer sobre ella de repente, envejeciéndola una década en un solo minuto. Richard cerró el diario, sus propios ojos húmedos de lágrimas. Lo hizo para proteger a su hija, dijo, su voz cargada de emoción. Miró a Ana al otro lado de la habitación. Para protegerte. Ana sintió un vértigo mareante. Todo este tiempo había pensado que era una huérfana, una niña de la anonimidad, una pizarra en blanco. Ahora de repente tenía una historia, una madre que la había amado tanto que había borrado su propia existencia por ella. Una abuela cuyo amor asfixiante había causado todo esto sin querer. Un tío que la miraba con 2 décadas de tiempo perdido en sus ojos. Era demasiado. Se puso de pie, sintiendo una desesperada necesidad de aire. Creo que necesito un momento, dijo, tropezando a través de un par de puertas francesas hacia una terraza de piedra con vista a un vasto jardín bien cuidado. El aire frío del otoño fue un shock para su sistema, pero bienvenido. Se apoyó contra la balaustrada, sus dedos trazando la forma familiar del relicario en forma de estrella a través de su camisa delgada. Su madre estaba viva. Su madre la había abandonado. Ambos pensamientos eran una mezcla confusa de euforia y un dolor profundo de abandono. Había sido amada y había sido dejada. Después de unos minutos, Richard se unió a ella en la terraza. Se quedó a su lado, sin hablar, simplemente compartiendo el silencio. «El nombre de mi madre es Amelia», dijo Ana, las palabras sintiéndose extrañas y extranjeras en su lengua. «Y el nombre de mi padre es Leo». «Sí», dijo Richard suavemente. «Ahora recuerdo que ella ya hablaba de él. Lo llamó su escape. Pensé que era solo una rebelión juvenil. Nunca imaginé». Se quedó en silencio, sacudiendo la cabeza. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Ana, su voz pequeña. Richard la miró, su expresión de determinación sombría. «Ahora», dijo, «la encontramos. Encontramos a mi hermana y encontramos a tu padre». Se giró hacia la casa, hacia su madre rota. «La familia Vance tiene recursos. Tenemos investigadores, contactos en todo el mundo. Durante 22 años lloramos a un fantasma. Ahora tenemos un rastro que seguir. Un rastro que comienza con un hombre llamado Leo, un artista que amaba a mi hermana y soñaba con una vida en Oregón». Por primera vez ese día, una chispa de esperanza se encendió en el pecho de Ana. El relicario alrededor de su cuello ya no se sentía como un vestigio de un pasado olvidado, sino como una brújula apuntando hacia un futuro desconocido. La maquinaria de los Vance, antes una herramienta de conquista corporativa y dominio social, fue rediseñada para un solo propósito: encontrar a Amelia. Richard tomó el control, su comportamiento tranquilo enmascarando una intensidad feroz. Contrató a un equipo de los mejores investigadores privados del país, liderado por un ex agente del FBI llamado David Brown. La primera reunión informativa tuvo lugar en la vasta biblioteca de la mansión. Mapas estaban extendidos sobre una enorme mesa de roble. Las computadoras zumbaban. Ana se sentó junto a Richard, sintiéndose como un personaje en una película. Hace 2 días estaba preocupada por pagar su renta. Hoy era parte de una búsqueda internacional por su madre perdida. «El nombre Leo es común», comenzó Brown, su voz toda negocios, «y artista es una profesión vaga. El diario nos da algunas pistas. Vivía en Greenwich Village en 2003. Se especializaba en pinturas de paisajes, particularmente atardeceres. Y tenía una hermana en Oregón. Esa es nuestra pista más fuerte».
Los investigadores se pusieron a trabajar. Cruzaron registros de nacimiento, listas de inscripción en escuelas de arte de principios de los 2000 y escrituras de propiedades en Oregón. Los días se convirtieron en semanas. Ana continuó con sus turnos en el Cucharón Dorado, la rutina familiar un ancla extraña en su nueva vida turbulenta. El señor Henderson la trataba con un respeto nervioso recién descubierto. Sus compañeros de trabajo zumbaban con rumores. La historia de la multimillonaria y la camarera se había convertido en una leyenda del restaurante. Durante este tiempo, una relación frágil y tentativa comenzó a formarse entre Ana y la nena. La anciana Vance era una mujer cambiada. La cáscara dura e imperiosa había sido despojada, revelando un núcleo de arrepentimiento crudo. Convocaba a Ana a la mansión para tomar té, donde se sentaba en silencio durante largos períodos antes de hacer preguntas pequeñas y vacilantes. ¿Tuviste una infancia feliz?, preguntó la nena una tarde, su mirada fija en una taza de té de porcelana. La tuve, respondió Ana con honestidad. La señora Gable y el personal de San Judas fueron amables. A veces era solitario. Siempre me pregunté por mis padres. Solía inventar historias sobre ellos, que eran espías o exploradores cabales que regresarían por mí algún día. Ella nena se estremeció. Tu madre, Amelia, amaba el arte. ¿Tienes algún talento artístico? Ana negó con la cabeza. No, estoy estudiando para ser trabajadora social. Quiero trabajar con niños en el sistema. Un destello de algo, orgullo, tristeza, cruzó el rostro de ella nena. Esa es una profesión noble, una profesión útil. La palabra útil fue pronunciada con un toque de su antiguo yo, una mujer que medía el valor en resultados tangibles. Pero luego se suavizó. Amelia estaría orgullosa de ti. Fue la primera vez que reconoció a Ana como la hija de Amelia tan directamente. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre ellas, un puente sobre un abismo de secretos y dolor. Una semana después, hubo un avance. El equipo de Brown lo había encontrado. Su nombre completo era Leo Garrison. En efecto, había sido estudiante en la Escuela de Estudio de Nueva York en 2003, pero el rastro se enfriaba después de eso. Había desaparecido aparentemente junto con Amelia. Sin embargo, la pista de Oregón había dado frutos. Encontraron un registro de propiedad para una pequeña cabaña en una ciudad costera llamada Cannon Beach, comprada en 2004 por una mujer llamada Sarah Garrison, la hermana de Leo. Hay más, dijo Brown, su voz tensa con emoción durante una conferencia telefónica. Sarah Garrison falleció hace 3 años por cáncer. La cabaña fue dejada a su única otra residente, una mujer que se hace llamar Mia Collins. Richard abrió la base de datos del DMV de Oregón en su portátil. Tecleó el nombre. Apareció una foto de una licencia de conducir en la pantalla. La habitación quedó en silencio. Era ella. Era mayor, su rostro marcado por las débiles huellas del sol y la preocupación. Su cabello más corto y salpicado de gris. Pero no había duda de los ojos. Eran los ojos de Richard. Eran los ojos de la nena. Eran los ojos que habían sonreído desde el retrato en el salón principal. Era Amelia Vance. El corazón de Ana latía con fuerza contra sus costillas. Miró la pantalla, al rostro de la mujer que le había dado la vida y luego la había abandonado. Parecía normal, como alguien que podrías ver en una tienda de comestibles o una biblioteca. Ya no era un mito de un diario, era una persona real viviendo en una pequeña ciudad al otro lado del país. ¿Y Leo Garrison?, preguntó Richard, su voz tensa. El tono de Brown se volvió sombrío. Encontramos un certificado de defunción. Leo Garrison falleció en 2010, leucemia. Solo tenía 32 años. La noticia golpeó a Ana con una fuerza sorprendente. Un padre que nunca había conocido, ahora ido para siempre. Miró la foto de su madre en la pantalla e imaginó su dolor enfrentando esa pérdida sola. La historia en su cabeza se volvía más real, más dolorosa con cada nuevo detalle. Ella nena, que había estado escuchando en altavoz desde su estudio, dejó escapar un suave sonido gutural. «Ha estado sola todo este tiempo», susurró.
Mi hija ha estado sola. Reserva un vuelo, dijo Richard, su decisión instantánea. Vamos a Oregón, todos nosotros. Miró a Ana. Si estás dispuesta a venir. Ana asintió, incapaz de hablar. Toda su vida había sido un signo de interrogación, ahora estaba precipitándose hacia la respuesta. Cannon Beach, Oregón, era un mundo aparte de los cañones de acero y vidrio de Nueva York. El aire olía a sal y pino, y el sonido dominante era el rítmico choque de las olas del Pacífico contra la costa. La ciudad era pequeña, anidada contra una línea costera dominada por la monolítica roca Haystack. Era un lugar donde alguien podía desaparecer, un lugar donde podían convertirse en alguien nuevo. Alquilaron un SUV discreto y condujeron a la dirección listada para Mia Collins. La cabaña era pequeña y desgastada, pintada de un alegre azul marino con un jardín lleno de flores azotadas por el viento y madera a la deriva esculpida. Una columna de humo se elevaba desde una chimenea de piedra. A través de una gran ventana frontal podían ver lienzos apilados contra una pared. Estacionaron calle abajo, los tres sentados en el coche, suspendidos en un momento de ansiedad compartida. ¿Qué dirían? ¿Cómo abordas un tema que tiene 22 años y está enterrado bajo una montaña de mentiras? Debería ir primero, dijo Richard, solo. Podría ser menos impactante. Sorprendentemente, la nena estuvo de acuerdo. Sí, ella podría huir si me ve. Las manos de Ana estaban sudando. ¿Y yo? Richard se giró en su asiento para mirarla. Ana, esta va a ser la conversación más difícil de su vida. Verte, tú eres la prueba viva de todo. Déjame romper el hielo, déjame decirle que sabemos y que no estamos aquí para hacerle daño. Ana asintió, su garganta demasiado apretada para hablar. Observó mientras Richard salía del coche y caminaba por el sendero de grava hacia la cabaña azul. Dudó un momento en el porche, luego tocó suavemente la puerta. La puerta se abrió. Apareció una mujer. Era ella, Amelia. Mia parecía sorprendida de ver a un extraño bien vestido en su puerta. Podían verla hablando, gesticulando, con una mirada confundida en su rostro. Richard dijo algo, y toda su postura cambió. Su cuerpo se puso rígido. Negó con la cabeza, dio un paso atrás e intentó cerrar la puerta. Richard puso su mano en ella suavemente, no para forzarla a abrir, sino para evitar que se cerrara. Habló de nuevo, su expresión seria y suplicante. No podían escuchar las palabras, pero podían ver el terremoto emocional ocurriendo en el porche. El rostro de Amelia se desmoronó. Se desplomó contra el marco de la puerta, su mano volando a su boca. Richard dijo una cosa más, y luego ella, lentamente, con vacilación, se hizo a un lado y lo dejó entrar. La puerta se cerró, dejando a la nena y Ana solas en el coche silencioso. Esperaron 10 minutos, 20, 40, 1 hora. La nena miraba fijamente la cabaña, sus manos apretadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Destruí su vida, murmuró, más para sí misma que para Ana. Al intentar controlarla, la perdí por completo. ¿Y si nunca me perdona? No lo sabías, dijo Ana suavemente, aunque no estaba segura de a quién intentaba consolar. Debería haberlo hecho, dijo la nena, su voz llena de autorreproche. Debería haber escuchado, debería haber visto a mi hija en lugar de mi legado. Finalmente, la puerta de la cabaña se abrió de nuevo. Richard salió, su rostro pálido y emocionalmente agotado. Regresó al coche y entró, cerrando la puerta con un suspiro pesado. Lo sabe, dijo. Sabe todo. ¿Cómo lo descubrimos? Está en shock. Nunca pensó que este día llegaría. Hizo una pausa, recomponiéndose. Leo falleció hace 15 años. Ella ha estado aquí desde entonces, viviendo una vida tranquila, vendiendo sus pinturas a los turistas. Pensó que era la única forma de mantener a su hija a salvo. Se giró hacia Ana. Está aterrorizada, quiere verte, pero tiene miedo de que la odies. El corazón de Ana latía como si fuera a salirse de su pecho. ¿Odiarla? ¿Cómo podría odiar a la mujer cuyo diario estaba lleno de tanto amor y sacrificio? ¿Cómo podría odiar a la mujer que le había dado la única pista de su propia existencia?
No la odio, susurró Ana. Lo sé, dijo Richard. Luego miró a su madre. Ha aceptado verte también, madre. Pero tienes que dejarla hablar. Tienes que escuchar, sin demandas, sin expectativas. Solo escucha. El Ellanena asintió, las lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Era el turno de Ana. Salió del coche con piernas temblorosas y caminó por el mismo sendero que Richard había recorrido. Cada paso era un paso hacia su pasado, hacia el comienzo de su propia historia. Levantó la mano y llamó. La puerta se abrió, y allí estaba ella, su madre. Los ojos de Amelia, los mismos ojos amables que los de su hermano, estaban abiertos de par en par y llenos de un universo de miedo, esperanza y dolor. Inmediatamente se posaron en el relicario en el cuello de Ana. Un sollozo ahogado escapó de sus labios. «Mi pequeña estrella», susurró Amelia, su voz oxidada por el llanto. Ana no pudo encontrar palabras. Simplemente levantó la mano, sus dedos torpes con el broche roto que conocía tan bien. Desenganchó el relicario de su propio cuello y lo sostuvo en la palma de su mano. «Tú me dejaste esto», dijo Ana, su voz finalmente rompiendo a través del muro de emoción. «Creo que es hora de que lo recuperes». Era lo único que podía pensar en hacer, un gesto para cerrar el abismo de 22 años. Amelia miró el relicario, luego de nuevo al rostro de la hija que solo había sostenido por unos días fugaces. Con un grito que parecía llevar todo el dolor y amor de una vida, dio un paso adelante y atrajo a Ana a sus brazos, aferrándose como si nunca fuera a soltarla de nuevo. El reencuentro no fue un solo momento cinematográfico, sino una serie de conversaciones frágiles, dolorosas y, en última instancia, hermosas, que se extendieron durante los días siguientes. Hablaron en la acogedora sala de estar llena de trastos de la cabaña, rodeadas por el arte de Amelia, pinturas vibrantes y emocionales de la costa de Oregón. El reencuentro entre Amelia y el Ellanena fue el más tenso. La primera hora estuvo llena de lágrimas y acusaciones, años de ira y dolor reprimidos derramándose de Amelia. Habló de su miedo, de sentirse borrada, de que le quitaran sus elecciones. Pero el Ellanena, por primera vez en la vida de su hija, simplemente escuchó. Absorbió la ira, reconoció el dolor y no ofreció excusas, solo una profunda y rota disculpa. «Estaba equivocada», dijo el Ellanena, su voz despojada de toda su antigua autoridad. «Mi orgullo y mi ambición me costaron a mi hija y me costaron la oportunidad de conocer a mi nieta. Nunca podré recuperar esos años. Solo puedo pedir tu perdón». Fue el comienzo de un proceso de curación largo y difícil, pero fue un comienzo. Para Ana y Amelia fue diferente, fue un proceso de descubrimiento. Caminaron durante horas por la playa, el viento salado azotándolas. Amelia le contó a Ana sobre Leo, sobre su bondad, su risa y el amor feroz que tenía por la hija que nunca llegó a conocer. Explicó la agonía de su decisión, dejando a su bebé en los escalones de San Judas, observando desde un coche calle abajo hasta que fue llevada a salvo dentro. «Nunca dejé de pensar en ti», dijo Amelia, sus ojos fijos en el horizonte. «Ni un solo día. Cada cumpleaños compraba un pastelito y encendía una vela y me preguntaba dónde estabas. Si estabas feliz, si estabas amada. Dejarte fue lo más difícil que he hecho. Pero realmente creía que te estaba salvando de una vida que no hubieras elegido». Ana, a su vez, compartió su historia de vida. La silenciosa soledad del orfanato, la feroz determinación de hacer algo de sí misma, la sensación de ser un fantasma sin historia. Le mostró a Amelia la fotografía desgastada de la pareja desconocida que alguna vez había fingido que eran sus padres. «Siempre sentí que me faltaba una parte de mí», confesó Ana. «Ahora ya no falta, solo es mucho para asimilar». Eran extrañas, madre e hija, unidas por la sangre y un relicario de plata. Tenían que aprender los ritmos de la otra, el sonido de sus risas, las historias que las hacían ser quienes eran. Unos meses después, las cosas habían encontrado una nueva normalidad tentativa. Ana terminó su semestre, graduándose con honores.
La nena Vance, en un acto de redención silenciosa, estableció una fundación multimillonaria para apoyar a los niños que salían del sistema de acogida, con Ana nombrada miembro del Consejo de Administración. Era su forma de devolver, de honrar al sistema que había cuidado de la nieta que nunca conoció. Amelia no regresó al Imperio Vance en Nueva York. La vida que había construido en la costa era suya, ganada a través de dificultades y resiliencia. Pero ya no vivía escondida. Comenzó a firmar sus pinturas con su verdadero nombre, Amelia Vance Garrison. Ella y la nena hablaban por teléfono cada semana. Ana se encontró con algo que nunca pensó que tendría: opciones. Podía quedarse en Nueva York, cerca de su recién encontrada abuela y tío, y seguir su carrera en trabajo social. O podía mudarse a Oregón, a una pequeña cabaña azotada por el viento junto al mar, y conocer a la tranquila mujer artística que era su madre. En una suave noche de primavera, Ana se sentó con Amelia en el porche de la cabaña, observando el sol hundirse bajo el Pacífico, pintando el cielo en tonos ardientes de naranja y rosa. Amelia estaba dibujando en un cuaderno. Ana alcanzó y tocó el relicario en forma de estrella, que ahora descansaba de nuevo en su lugar legítimo alrededor de su cuello. Amelia había insistido en que lo conservara. «Nunca fue realmente mío para recuperarlo», había dicho Amelia. «Siempre fue tuyo, una promesa de que estaba ahí fuera en algún lugar pensando en ti». «¿Qué vas a hacer ahora, mamá?», preguntó Ana, la palabra mamá sintiéndose más natural con cada día que pasaba. Amelia dejó de dibujar y miró a su hija, una suave y pacífica sonrisa en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo, dijo: «No tengo que esconderme. No tengo que huir, creo que solo voy a pintar y a conocer a mi hija». Se giró hacia Ana, sus ojos brillando. «¿Y tú?». Ana miró el océano infinito, luego de nuevo a su madre. No tenía todas las respuestas. El pasado seguía siendo un mapa complicado que estaba aprendiendo a leer, y el futuro era un lienzo en blanco. Pero por primera vez en su vida se sentía completa, tenía una familia, tenía una historia, sabía quién era. «Creo», dijo Ana, una sonrisa extendiéndose por su rostro, «que voy a hacer un poco de ambas cosas». El relicario, una vez un símbolo de un misterio solitario, se había convertido en un faro de esperanza y conexión. Un testimonio de que incluso después de décadas de oscuridad, una pequeña estrella puede encontrar su camino a casa. Un año puede rehacer un mundo. Para los Vance había sido un año de reconstrucción silenciosa, de construir una familia desde los escombros de los secretos. El shock había disminuido, reemplazado por la constante y compleja realidad de sus nuevas vidas. Ana, ya no camarera, era ahora la formidable directora ejecutiva de la Fundación San Judas, la organización benéfica que él y la nena había establecido para apoyar a los jóvenes en acogida. Con los recursos de los Vance, pero su propia empatía ganada con esfuerzo, había encontrado su verdadera vocación. Él y la nena, a su vez, había encontrado redención en su nieta, cediendo el control y aprendiendo a escuchar. Richard seguía siendo el ancla de la familia, una presencia estable y de apoyo para todos. Amelia había pasado el año sanando en Oregón, pero ahora había dado su paso más audaz. Un regreso a Nueva York. No como un fantasma, sino como una artista. Una prestigiosa galería en el Soho estaba organizando su primera exposición importante, Mia Collins, una autobiografía en paisaje. El mundo del arte estaba zumbando. La hija perdida de la dinastía Vance finalmente estaba contando su historia. La noche de la inauguración de la galería fue eléctrica. Las paredes blancas y crudas estaban vivas con los lienzos de Amelia de la turbulenta costa de Oregón. En el centro de la sala principal, en una pared propia, había un retrato impresionante de un joven con pintura bajo las uñas y una galaxia de sueños en sus ojos. La placa decía «Leo, 2009». Ana se paró frente a la pintura de su padre, un hombre que solo conocía a través de esta vibrante imagen. «Él habría estado muy orgulloso de ti», dijo Amelia suavemente, uniéndose a ella. Se veía elegante, pero increíblemente nerviosa. «De ambas. Siento que lo conozco», respondió Ana, su voz cargada de emoción. «Tienes su corazón», sonrió Amelia.
Nunca le importó el dinero o el estatus, solo la verdad y la belleza. Desde el otro lado de la sala, el ella nena las observaba. Un crítico a su lado alabó el talento de Amelia, llamando a sus años perdidos una tragedia. Hace un año, el ella nena habría estado de acuerdo. Esa noche lo vio de manera diferente. No es una tragedia, lo corrigió, su voz tranquila pero firme. Fue su vida y fue necesario para esto. Con un pequeño asentimiento a Richard salió discretamente de la galería. No era una huida, era un regalo de espacio, una sesión final de control que hablaba volúmenes. Mientras los admiradores rodeaban a Amelia, un flash estalló. Un reportero de tabloide se había colado entre la seguridad. «Amelia Vance, ¿es cierto que fingiste tu muerte para ocultar un hijo secreto de tu familia?», gritó. La multitud jadeó. Amelia se congeló, el viejo pánico destellando en sus ojos. Pero antes de que pudiera retroceder, Ana dio un paso adelante, poniéndose hombro con su madre. Su voz era calma y firme, cargada de una autoridad recién encontrada. «El nombre de mi madre es Amelia Vance Garrison», declaró Ana claramente. «Es una de las artistas más brillantes de su generación, y yo soy su hija. No somos un escándalo, somos una familia». «Y esto», dijo, señalando el magnífico arte, «es su historia. Si tienen alguna pregunta, debería ser sobre su trabajo». Su compostura era absoluta. El reportero, desinflado por sus palabras y la mirada desaprobadora de la multitud, fue rápidamente escoltado fuera. Un murmullo de aplausos rompió el silencio. Amelia miró a su hija, sus ojos brillando con lágrimas de gratitud y un orgullo abrumador. En ese momento, la hija se había convertido en la protectora. Más tarde esa noche, los cuatro se reunieron en el gran salón de la mansión Vance. Estaban frente al antiguo retrato de Amelia a los 16 años, la chica con el relicario en forma de estrella y un destello rebelde en sus ojos. «Por la familia», brindó Richard, levantando una copa de champán, en todas sus formas complicadas y hermosas. «Por la familia», repitieron. «Esa chica», dijo Amelia, mirando del cuadro a su hija, «pensaba que la fuerza era escapar. Me tomó 20 años aprender que la verdadera fuerza es regresar a casa». Luego sacó una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y se la entregó a Ana. Dentro no había joyas, sino una sola llave de latón antigua. «Es la llave de la cabaña en Oregón», explicó Amelia. «Estoy consiguiendo un estudio más grande, pero voy a conservar ese lugar. Quiero que sea tuyo. Un lugar al que ir cuando el peso de este mundo sea demasiado. Un lugar para ser simplemente Ana». Ana cerró su mano alrededor de la llave, las lágrimas brotando en sus ojos. Era el mayor regalo imaginable. No una fortuna, sino un santuario. Miró los rostros de su familia, esta extraña y maravillosa constelación a la que ahora pertenecía. El relicario en forma de estrella alrededor de su cuello estaba fresco contra su piel. Ya no era un símbolo de un misterio solitario, sino un recordatorio brillante de que no importa cuán perdido te sientas, siempre estás conectado con las personas que te hacen completo. El pasado estaba resuelto, el presente estaba lleno, y el futuro era un lienzo esperando ser pintado. ¡Qué increíble viaje de pérdida, secretos y reunión final! Un solo objeto, un relicario de plata, tuvo el poder de destruir la realidad de una familia y recomponerla de una manera que nadie podría haber imaginado. Nos recuerda que las cosas no siempre son lo que parecen y que la verdad, no importa cuánto tiempo esté enterrada, tiene una forma de salir a la luz. Desde un tenso enfrentamiento en un restaurante hasta una reunión llena de lágrimas en la costa de Oregón, esta historia muestra el vínculo inquebrantable entre una madre y su hija, y el poder del perdón para sanar incluso las heridas más profundas. Si esta historia de Ana, Amelia y el ella nena tocó tu corazón y te mantuvo al borde de tu asiento, por favor déjanos saber en los comentarios a continuación. ¿Qué parte de su historia te conmovió más? No olvides darle al botón de me gusta si disfrutaste de esta montaña rusa emocional y compártela con alguien que ama una historia con drama y un giro poderoso. Y lo más importante, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar todas las altamente recomendable que no te pierdas otra increíble historia de la vida real como esta. Gracias por escuchar.